Hola, buenas noches, amigos y amigas, familia de Dios. Estamos nuevamente en nuestro espacio de meditación y de reflexión. Voy a dar un momento para que empiecen a conectarse las personas que nos hemos estado reuniendo y quizá alguien más, alguna persona que nos ha encontrado en mi canal de YouTube y que ha compartido nuestras ideas, ha compartido la forma de pensar que tenemos. Y de antemano, por supuesto, agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia, su atención, su participación, los comentarios que tan amablemente han estado enviando a este espacio de chat. Veo que empiezan a conectarse. Bonita y bendecida noche tengan todos ustedes. En este espacio de reflexión y meditación hemos estado hablando acerca de Dios, acerca de su amor, de su poder, de sus bendiciones, acerca de un Dios vivo, de un Dios actual. Y a mí me gusta decirlo de esta manera, a mí me gusta decir y hablar acerca de la aplicación, porque si bien está todo escrito en los evangelios, en la Biblia es una compilación de testimonios, y ahí podemos encontrar absolutamente todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios. Aún así tenemos otra vía, que es la oración. Voy a repetir nuevamente. Una vía para acercarnos, para conocer al Señor es precisamente las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay otra vía que también es complementaria a la Biblia, que es la oración. A través de la oración nosotros podemos hablarle a nuestro Padre, acercarnos a Él, sentir a nuestro Padre con nosotros en nuestra vida, sentir su presencia, sentir su guía, sentir su iluminación, sentir sus bendiciones y, por supuesto, en lo más posible llevar una vida acorde a su doctrina. Esto, hemos comentado, nos va a llevar a tiempos actuales, nos va a llevar el día de hoy a vivir una vida plena, una vida en comunión y en comunicación con el Dios único, el Dios verdadero. Y a lo que voy es que es un Dios actual. Es un Dios que el día de hoy sigue haciendo milagros en nuestras vidas, los mismos que nosotros podemos leer relatados en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio. Esos milagros, el día de hoy, Dios no solo puede, quiere hacerlos por todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, que estuvo entre los hombres, que pisó la tierra, que le tocó convivir, predicar, dejar un legado, dejar una serie de instrucciones, que predicó con el ejemplo, como él mismo lo dijo, con el ejemplo, que nos dejó una serie de enseñanzas, que realizó muchos milagros. El día de hoy quiero decir esto, todo eso
no se quedó atrás, no se quedó olvidado, no se quedó allá hace más de 2000 años. No es una historia o un cuento que leemos en un libro. No, es totalmente un Dios vivo. Es totalmente un Dios actual, que nos conoce perfectamente, que está con cada uno de nosotros, si nosotros queremos principalmente, y que puede el día de hoy hacer milagros, manifestarse en nuestras vidas, de acuerdo, como lo dijo él, de acuerdo a la fe que nosotros manifestamos, de acuerdo a la fe que nosotros tenemos, de acuerdo a cómo vivimos su doctrina, porque definitivamente que esa es la condición más importante. Porque, como de alguna manera lo dijo, que más allá de lo que podemos decir con palabras, es lo que nosotros demostramos con nuestras acciones. Como él decía, como el Señor Jesucristo decía, lo que sale del corazón, eso es lo realmente importante, porque es lo que hay adentro de ustedes. Él dijo, no hace daño lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale, porque lo que sale viene del corazón. Esto que acabo de mencionar, por supuesto que es un punto importante de reflexión, que en ocasiones pasamos por alto, que en ocasiones, si bien conocemos esta cita, la pasamos por alto. No nos detenemos a darnos cuenta de la trascendencia que tiene. En fin, así como estas palabras que acabo de mencionar, hay sin fin de momentos en los cuales el Señor Jesucristo dio instrucciones de cómo es la manera más adecuada de vivir. Vamos a ver ahora los mensajes que ya están aquí. Muñeca Sanor nos dice bendiciones, doctora. Buenas noches, muñeca, bendiciones, bienvenida. Lourdes nos dice buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bienvenida y reciba bendiciones también. Muñeca nos dice bendiciones, familia de Dios. Gracias, muñeca, reciba bendiciones igualmente. Pérez Soto Tejedor nos dice buenas noches a todos. Buenas noches, Pérez Soto, gracias por ayudarnos, siempre atento en la cuestión tecnológica y también ayudándonos a encontrar las citas para que podamos tener una referencia mucho más exacta de lo que nosotros estamos comentando precisamente. Entonces, amigos, amigas, familia de Dios, definitivamente que en la palabra de Dios hemos estado comentando aquí, hay pues instrucciones, cómo vivir adecuada y correctamente. Y también la promesa. Es muy importante este punto, porque honestamente a mí me sucedió. Sí sabemos que Dios es bueno, sí sabemos que Dios nos recompensa, sí sabemos que Dios paga 100 veces uno. Sin embargo, el día de ayer, y como lo estábamos leyendo, todos lo estábamos leyendo en el Salmo 23, realmente me impresionó
leer textualmente cómo el Señor promete, y es una promesa sumamente amplia, sumamente espléndida, y yo puedo decir que lo he vivido. He llegado a vivir la presencia de Dios en mi vida en distintos momentos y también de distintas maneras. No solo ha sido de una sola forma, ha sido en distintos momentos, en distintos ámbitos, y realmente el Señor es infinitamente bondadoso. Y como les comento, el día de ayer estábamos pues leyendo de manera textual el Salmo 23, que también contiene mucha promesa, y que nosotros prácticamente solo tenemos que confiar, lo cual es de repente la tarea más difícil, confiar. Sin embargo, como les he comentado, si nosotros nos mantenemos con esa intención, si nosotros continuamos en nuestra oración, continuamos con nuestra visión, con nuestra óptica, sin perder de vista al ser creador, al ser bondadoso, al ser que todo lo puede, que todo lo da. Nuevamente recordemos, no va a actuar conforme a nuestros caprichos. Conforme a nuestras necesidades, seguramente que sí, pero no conforme a nuestros caprichos. Es un punto importante a tomar en cuenta. Y esto me hace pensar, y vuelvo a comentar, recuerdo que ya lo hacía en alguna ocasión, cuando nosotros pedimos algo al Señor, es importante estar realmente seguros, estar convencidos de que de verdad queremos aquello que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque el Señor se da cuenta. Y si es algo que pedimos simplemente por pedir, porque en ese momento tal vez no tenemos otra cosa que pedir, o porque simplemente, bueno, pues si llega algo así, pues está bien. No. Entonces, Dios definitivamente que no nos escucha. Y en un momento les comento una anécdota o una vivencia al respecto. Vamos a ver Salmo 23, nuevamente aquí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a iniciar, prácticamente estamos iniciando nuestra transmisión y vamos a hacerlo nuevamente leyendo el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Así es, efectivamente, familia de Dios, tal y como acabamos de leer, efectivamente es así. El Señor es sumamente espléndido, es infinitamente bondadoso. Él recompensa de una manera muy amplia. En una ocasión sentí que Él me dijo, yo todo lo he hecho para ustedes. Luego entonces, ¿por qué no habría de darles? ¿Qué caso tendría ahora quedarme yo con lo que hice para ustedes? No tendría ningún sentido. Es por eso que yo les doy y les doy en abundancia. Él siempre lo dice así. Siempre les doy y les doy en abundancia. Esto es algo que el Señor lo dice siempre, constantemente y continuamente. Lo digo porque en ocasiones a mí estas últimas dos palabras de y en abundancia, a mí se me olvidaba. Y Él me las recuerda siempre, siempre, constantemente. Cada vez que yo digo la primera frase, el Señor me recuerda la segunda, que es y en abundancia. Así es el Señor para darnos. Es abundante. Él no suele recortar o dar a medias o dar una parte. No. Él da y da en abundancia siempre. Y si tú estás en gracia del Señor y tú le pides, te concede. Y te concede más de lo que habías pedido. El Señor suele ser así. Y de hecho, por supuesto, Él de alguna manera desea que nosotros también vivamos de esa manera con nuestros semejantes, que nosotros también tratemos a nuestros semejantes de esa misma manera. Lo veíamos incluso en algún texto el día de ayer, cuando el Señor Jesucristo dijo algo así como, si se llevan tu túnica, dale también tu capa. El Señor es así. Al Señor le gusta dar en abundancia y que nosotros vivamos en abundancia. Y acabo de recordar algo que voy a tratar de explicar. Es un concepto bastante difícil de entender. Y de vivirlo es todavía más difícil. Voy a intentar explicarme y voy a intentar explicarlo. Esto que acabo de decir. Dios vive en abundancia. Dios nos da en abundancia y quiere que nosotros vivamos también en abundancia. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí se rompe la cadena de la abundancia. En el momento en el que nosotros desafortunadamente vivimos en carencia, vivimos, nacimos, crecimos y vivimos en carencia, en no hay, en para cuando no haya.
Entonces, desafortunadamente, se cumple así. ¿Por qué? Porque Dios no va a anteponer la voluntad de Él a la voluntad nuestra. Es algo que Él hace. Él nos dio una libertad máxima y Él respeta esa libertad y respeta nuestra voluntad. Entonces Él dice, si tu voluntad es que no haya, entonces no hay. Si tu voluntad es carencia, entonces que así sea. Por el contrario, si tú comprendes y entiendes la dinámica de Dios, y cuando Dios dice veas lo que veas y oigas lo que oigas, si tú dices sí hay, así será, sí hay. Si tú dices el Señor es mi pastor y nada me faltará, así se cumple. Si se dan cuenta, entonces depende de nosotros. Depende de la decisión que tomemos el día de hoy. Ahora, a la edad que tenemos, con la conciencia que hoy tenemos, con los recursos que hoy tenemos, con los conocimientos que hoy tenemos, y tomemos nuevas decisiones, nuevos acuerdos con nosotros mismos. En mi canal, en este canal está un video que habla sobre las decisiones. Este video le puse el nombre de Una llamada al corazón. Y en este video toco precisamente este punto, la toma de decisiones. Por otro lado, también el tema que se involucra es el de los acuerdos que tomamos con nosotros mismos. Esto lo hablé en uno de estos espacios, en un live, no recuerdo qué número, en el cual hablé acerca de los acuerdos que tomamos con nosotros mismos. Entonces, podemos cambiar estos acuerdos. El día de hoy, si nosotros queremos, podemos modificar los acuerdos que tomamos con nosotros mismos en algún momento anterior, principalmente en algún momento de la infancia. Y definitivamente todo se convierte o todo se reduce a decisiones tomadas por nosotros mismos, de manera consciente o inconsciente, en algún momento de nuestra vida, principalmente en etapas infantiles. Algunas de estas decisiones son tomadas antes de nacer. Es increíble. Sin embargo, es real. En mi trabajo con pacientes, pude darme cuenta, pude determinar que llegamos a tomar decisiones antes de nacer o siendo muy pequeños, cuando la capacidad para razonar aún no ha aparecido. Luego entonces, estamos tomando decisiones sin razonamiento. Estamos tomando decisiones únicamente con sentimientos, con emociones. Es decir, estamos tomando decisiones con miedos, con culpas, con resentimientos. Entonces, de manera lógica, nuestras decisiones van a tener esa orientación, van a estar en ese sentido.
Y, desafortunadamente, las consecuencias en nuestra etapa adulta, desafortunadamente, pueden también ser en un sentido no sano. En un sentido no sano. Y en un momento dado pueden ser el origen de diversos padecimientos físicos o emocionales, o bien situaciones de carencia. Bien, yo espero haber sido clara en esta última explicación. Siento que es un punto realmente muy importante. Yo espero haber sido clara. Gladys Toledo nos dice: buenas noches, doctora Marta. Saludos a todos. Dios les bendice. Gracias, Gladys. Bienvenida. Igualmente reciba bendiciones. Ok. Igualmente, Gladys, reciba bendiciones. Entonces, amigos y amigas, estábamos comentando un punto que considero sumamente importante. Mencioné algunos aspectos bastante importantes y trascendentales. Yo espero haber sido clara en mi explicación y estaba de repente viniendo a mi mente algún ejemplo. Voy a intentar recuperarlo para comentar con ustedes. Ya, voy a ordenar mis ideas. No sé si ustedes recuerdan que en un espacio de live yo hablé acerca de el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Yo les comentaba precisamente que en la primera parte de este libro, el doctor Miguel Ruiz hace una exposición acerca de cómo, cuando somos niños, los adultos que nos rodean se encargan de darnos instrucciones, muchas instrucciones. Y él lo llama de la siguiente manera. Él dice que prácticamente somos domesticados. Fue la primera vez que leí que alguien lo decía de esa manera tan clara, tan exacta, tan descriptiva, sin dejar lugar a dudas. En la segunda parte de su libro, donde él propone la manera de cambiar estos acuerdos, yo difiero en algunos puntos. Sin embargo, en esta primera parte de la explicación y la exposición que el doctor hace, realmente la encuentro muy acertada. Comparto totalmente y estoy totalmente de acuerdo con él en cómo él nos explica, nos pone algunos ejemplos de cómo fuimos en nuestra etapa infantil, de cómo fuimos domesticados, de cómo fuimos adiestrados, de cómo fuimos enseñados para nuestra vida de adultos. Y hablando de eso, hace un momento surgió a mi mente otro ejemplo que de hecho a mí me tocó vivir. Por eso lo quiero compartir con ustedes. Lourdes nos dice: si es modificar la forma de pensar y ver la realidad desde otra perspectiva, sin miedos, ni culpas, ni remordimientos, y no tener pensamientos de carencia, puesto que esta no existe para Dios. Así es, Lourdes, gracias por compartir. Efectivamente, para Dios no existe la carencia.
Dios es todopoderoso, Dios es creador, Él puede crear. En una ocasión sentí que me dijo, si yo puedo crear cosas tan grandes como es la vida, como es un ser humano, ¿cómo no voy a poder crear algo tan sencillo, algo que puede ser hecho por la mano del hombre? Algo que el hombre es capaz de hacer. ¿Cuánto más soy capaz yo de hacerlo? Tomemos nota. Entonces, nuestra confianza absoluta, confianza ciega. Pero el día de hoy, el punto que quiero tocar es precisamente de cómo somos moldeados, cómo somos domesticados, cómo somos limitados, y cómo cuando somos adultos nos cuesta trabajo creer, nos cuesta trabajo aceptar. Ese es el punto. Y entonces les voy a compartir una experiencia propia de mi vida personal que me tocó vivir. En aquellos años, cuando yo tendría aproximadamente, vamos a decir, 9 años de edad, en aquel tiempo se me daba la instrucción de guardar mi ropa nueva para que yo tuviera ropa nueva que ponerme en el caso de una fiesta, cuando fuera necesario. A mí se me decía, el vestido nuevo que se te acaba de comprar, guárdalo, no te lo pongas, porque si hay una fiesta no vas a tener que ponerte. Yo no lo razonaba, tal cual obedecía. Y esa instrucción me acompañó muchos años de mi vida. Hay más. Resulta que un familiar muy cercano a mí, por eso lo quise comentar, precisamente, porque pude vivir la otra parte también. Un familiar muy cercano a mí recibía la misma instrucción. Esta persona es más joven. Luego entonces, si yo tendría 9 años, ella tendría 7. Y pude observar cómo ella, desde ese momento, no estuvo de acuerdo con esa instrucción. Y tuvo el valor de responder y de decir no. Y no es verdad. Eso no es cierto. Créanme que el haber visto eso a mí me dio, en la etapa adulta, cuando ya me dediqué a reflexionar y hablarle a Dios, me dio mucho conocimiento. Y yo he llegado a decir, es que si no me hubiera tocado verlo, yo no lo hubiera creído. Pero me tocó verlo. Y aún así, yo no lo reflexioné. Yo decidí obedecer. Decidí obedecer. Decidí creer en lo que los adultos que me estaban rodeando en ese momento de mi vida me decían. Decidí creer que si yo no guardaba mi ropa nueva, no iba a tener cuando yo necesitara. Y bueno, entre paréntesis, voy a adelantarme y voy a decir que gracias a Dios jamás viví esa carencia en la realidad. La viví sí,
en mi mente. Pero en la realidad no. En mi vida real, gracias a Dios, no he tenido carencia. Bien, entonces, y continuando con este ejemplo, les decía entonces, yo decidí obedecer, lo cual también es un punto importante para reflexionar, porque en la Biblia dice, la obediencia debe ser sometida solo a Dios. Bien, entonces les decía, yo decidí obedecer las instrucciones que en ese momento yo estaba recibiendo, confiando precisamente, siendo niña, confiando en los adultos que me rodeaban, confiando sin razonar, sin reflexionar, que lo que ellos me estaban diciendo era verdad. Y recuerdo en especial un vestido blanco con una falda que últimamente ya no se ha visto, un tableado sumamente delgadito. Recuerdo aquel vestido cuando me lo compraron, me quedaba un poquito grande. Cuando me lo quise poner, bueno, al menos medírmelo, ya no me quedaba. El vestido se fue dentro de su bolsa. En aquel tiempo te daban algún vestido con una bolsa de plástico y el gancho. Por eso lo recuerdo, todavía. La cuestión es que el vestido se fue dentro de su bolsa. Ya no me quedó. Sin embargo, y aunque viví esta experiencia, aún así no me di cuenta. Pasaron muchos años más para que yo cayera en cuenta de que aquella instrucción nunca se había hecho realidad, gracias a Dios. Y bueno, y viene a mi mente otra anécdota muy parecida, bueno, creo que sí, muy parecida. Creo que tiene relación. No tiene mucha relación. Otro día se las comento porque no. Es semejante, pero toca otro punto de reflexión. Entonces, y siguiendo con lo que yo estaba comentando, esta otra persona muy cercana a mí, como les comentaba, y que ella decidió no obedecer esa instrucción. Desde ese momento ella la desechó. Desde ese momento ella dijo, eso no es verdad. Y no lo aceptó. Y ella siempre fue una persona que se ponía su ropa nueva, independiente al día que fuera, simplemente le compraron un vestido, le compraron una ropa y se la ponía. Sin pensar, sin decir, mañana no voy a tener o para la fiesta no voy a tener. Ella se ponía su ropa nueva y no pasó nada. Solo lo único que pasó es que realmente estrenaba su ropa o la disfrutó. En fin, entonces aquí quiero que rescatemos otro punto importante, que es la obediencia sometida solo a Dios. Que apenas nosotros tomemos conciencia, seamos capaces de preguntarnos qué es lo que Dios dice al respecto. Claro que siendo niños, yo creo que definitivamente sería difícil. Sería difícil, pero nosotros como adultos, he mencionado en otros momentos,
la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos, si tenemos niños cerca, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos nietos. Lo he mencionado en otros momentos. Tenemos la oportunidad de ayudar mucho a esos niños, a esas vidas. Yo les comentaba que en una ocasión leí esta frase que dice: el que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. Y realmente así es. Entonces, familia de Dios, tomemos en cuenta aquellos que están cerca de niños, de jóvenes. Tomemos en cuenta estos puntos para ayudarlos a tener una vida más feliz, una vida más plena, para recibir más de Dios ahora y en su etapa de adultos, para empezar a crear en ellos una conciencia más real, más verdadera de lo que es el Dios único, que ahora nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de leer fragmentos, líneas textuales, y donde podemos ver la abundancia de Dios, donde podemos ver la manera en la que Él pide que nosotros vivamos. Y bueno, de ahí surgió pues el episodio que yo he compartido con ustedes, precisamente, que Dios es abundancia. Y es así como tendríamos que conocerlo desde niños, en abundancia. No hay carencia. Nunca, no va a faltar. Dios provee. Dios siempre provee. Dios siempre da. Y en abundancia. ¿Se dan cuenta cómo a mí se me olvida y Él me recuerda siempre? Y en abundancia. O sea, no solo da, sino que da en abundancia. Y esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos, lo que tendríamos que transmitir a niños, a jóvenes, a cualquier persona que esté dispuesta a escucharnos, a cualquier persona que lo necesite o a cualquier persona que quiera saber. Muy bien. Ok, Gladys Toledo Robles nos dice: doctora Marta, esa frase me llegó al alma. Gracias, Gladys, gracias por compartir. Gracias por sus palabras. Muy bien, sí. Efectivamente, familia de Dios, afortunadamente tenemos la oportunidad de ir comentando estos puntos importantes, trascendentales a lo largo de nuestra vida. Y estamos teniendo, afortunadamente, la oportunidad de recapacitar, de reflexionar, de acercarnos a Dios, de conocerlo, de
pedirle que se quede con nosotros en nuestras vidas y nosotros de esforzarnos por mantenernos en su gracia para recibir bendiciones, para tener bienestar, para estar bien. Vamos a ver un comentario. Muñeca Sanor nos dice: gracias porque a través de su palabra los corazones de esta familia de Dios es administrada. Gracias, muñeca, le agradezco su comentario. Gracias porque, por supuesto, me ayuda mucho. Efectivamente, yo les agradezco que cada fin de semana nos podemos reunir en este espacio a través de los medios electrónicos y podemos compartir. Les agradezco que me escuchan, les agradezco su tiempo, les agradezco sus comentarios, les agradezco que me acompañan en las oraciones, les agradezco su interés. Y la idea precisamente es fortalecernos en nuestra fe, acercarnos al Señor, unirnos de corazón, de intención, en estos tiempos que se han apreciado especialmente difíciles, tiempos que no nos había tocado vivir ya hacía mucho tiempo, una situación así, con una situación de enfermedad, de amenaza. Sin embargo, nosotros hemos aprendido aquí en este espacio y en los salmos que para los hijos de Dios es todo lo contrario. Para los hijos de Dios hay bendición, hay protección, hay vida, hay salud. Esa es la realidad. Es una verdad que nosotros tenemos que declarar. Estamos obligados a declararlo, estamos obligados a decirlo. Es hacer justicia, es decir la verdad. Y por supuesto, a compartir con todo aquel que esté de acuerdo. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el caso de que alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, lo puede hacer en este espacio. Alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer con toda la confianza. Esta tarde he mencionado algunos puntos importantes, muy importantes a observar. Estoy recordando que hace un momento mencioné y hablé también acerca de la obediencia a Dios. También es un punto muy importante, porque de niños
se nos enseña, se nos inculca la obediencia. Se nos enseña a obedecer a nuestras personas, a nuestros padres, a las personas mayores, a los abuelos, a los tíos. Se nos educa en ese sentido. Al menos así era años atrás. Actualmente no sé con exactitud si continúa siendo de esa manera o ha cambiado un poco la enseñanza hacia los niños. Sin embargo, siento que ese concepto de obediencia a nuestros adultos, a nuestros padres, a nuestros familiares mayores, en general, siento que prevalece. Entonces aquí también es un punto muy importante a reflexionar. Es importante darnos cuenta que nuestra obediencia tendría que ser sometida solo a Dios. Esto lo menciona en el 5º mandamiento, si no me equivoco, el cual también dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entiendo por esto respetarlos, ayudarlos, tener paciencia hacia ellos, mostrar cariño, afecto, consideraciones. Sin embargo, y una vez más, la obediencia es a Dios, únicamente a Él, y todos tendríamos que observar esa conducta, absolutamente todos, porque solo así es como vamos precisamente a contar con su gracia. En la medida en que nosotros seguimos su doctrina, en la medida en que nos esforzamos por mantenernos en su camino, siguiendo sus instrucciones, actuando de la manera como el Señor espera de nosotros. Eso implica la obediencia. En eso consiste, en apegarnos a su palabra, apegarnos a su doctrina, a sus instrucciones, a lo que Él espera de nosotros en un momento dado. Entonces, este punto que yo acabo de mencionar, yo lo desconocía. Y cuando lo supe, me ayudó a encontrar respuestas. Me liberó. Para mí fue definitivamente una gran liberación, porque entonces para mí fue como encontrar una guía, una verdadera guía en mi vida, encontrar una luz, encontrar un camino en mi vida. Superé el conflicto entre lo que yo quiero y lo que debe ser. Cuando yo empecé a preguntarle al Señor las diferentes dudas que yo tenía en distintos aspectos, en distintos ámbitos, en distintas áreas, y que el Señor ha sido sumamente benevolente conmigo,
me ha atendido y me ha respondido. Fue aclarando mi mente, fue aclarando mis dudas. Y al encontrar yo las respuestas, me fui sintiendo más tranquila. Pude tomar decisiones al respecto y pude entonces tener una vida con mayor certeza de mis actos, de mis acciones, con mayor seguridad, con mayor conciencia de que lo que estaba haciendo es correcto o no es correcto. De tal manera que actualmente, si yo tengo alguna duda, le pregunto al Señor. Muchas veces no le quiero preguntar porque ya sé lo que me va a contestar. Y entonces prefiero no preguntar inmediatamente. En muchas ocasiones prefiero tomar calma, tomar unos segundos antes de preguntar, antes de hacer la pregunta porque ya sé más o menos, ya sé lo que va a responder o en qué sentido va a responder. Bien. Vamos a checar un comentario. Javier Cabrera Santos nos dice: muy buenas noches, doctora Marta. Es la primera vez será que me conecto a su canal. Muy bien, Javier Cabrera, bienvenido y reciba bendiciones. Sea bienvenido a nuestro grupo, a esta familia de Dios. Lo invito a que vea otros videos, otros live, para que conozca lo que hemos estado compartiendo. Y precisamente la idea es transmitir este conocimiento, transmitir esta iluminación del Señor, que ha sido infinitamente bondadoso. Y aprovecho también para decirles que el Señor nos ilumina a todos. El Señor nos responde a todos. Tal vez, a veces, de alguna manera o de otra, o si no me equivoco, al parecer, si no me equivoco, el Señor Jesucristo dijo algo al respecto. Dijo: tal vez no tomas el tiempo para escucharlo. Tomas el tiempo para hablarle, pero no tomas el tiempo para escucharlo. Porque el Señor nos responde siempre, nos responde a todos. Es parte de lo que Él es. Y tal vez en ocasiones no nos detenemos o no creemos que podamos recibir una respuesta. No lo sé. Pero sí los invito a que reflexionen ese punto. Ahora, de que hay una respuesta, eso es definitivo. La hay. Y yo estoy segura que cuando ustedes han acudido al Señor, han recibido una respuesta. Tal vez no exactamente en ese momento. Tal vez en otro momento. Pero han sentido la presencia, han sentido la respuesta.
En muchas ocasiones nos toca vivir momentos, situaciones, circunstancias en las cuales nosotros decimos, esto es Dios. En muchas ocasiones nos suceden cosas que no esperábamos que sucedieran. En ocasiones suceden situaciones que nosotros pensábamos que era lo último que podía suceder y sin embargo sucede para bien nuestro. Eso es Dios. Eso es Dios actuando en nuestras vidas. Eso es Dios interviniendo a nuestro favor. Nosotros solo tenemos que creer, solo tenemos que confiar, solo tenemos que esperar en Él. Pero en esta espera no debe haber duda, no debe haber palabras, no debe haber un tiempo determinado, no debe haber palabras. Quiero decir, no debe haber condiciones, no debe haber qué es lo que yo quiero. En lo más posible debo hacer a un lado mi propia voluntad para permitir que se manifieste la voluntad de Dios, para permitir que se manifieste su voluntad plena, su voluntad máxima, para permitir que Él actúe. Esto que acabo de mencionar es muy importante. Es muy importante. Y yo entiendo que en ocasiones nos resulta difícil. En ocasiones ya hemos hecho nuestra oración, ya le hemos hablado a Dios y al momento siguiente, sin darnos cuenta, ya estamos actuando como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no confía en Dios. Al siguiente momento, sin darnos cuenta, ya nos estamos estresando, ya estamos dudando, ya estamos expresando o sintiendo nuestra voluntad. Luego entonces, ¿qué corresponde hacer? Nuevamente volver al camino de confianza a Dios. Volver al camino de hacer a un lado mi propia voluntad para permitir que se manifieste la voluntad de Dios. Y así, de manera continua, seguir trabajando cada vez que sea necesario, cada vez que se requiera, continuar trabajando con nosotros mismos. Y si es el caso que hay una o más personas cerca de nosotros viviendo esta situación, pues hacer esta labor de ayudarlos a mantener su fe, de ayudarlos también, de mostrarles cuál sería la forma más adecuada, más correcta de actuar, de pensar, de intervenir. ¿Cuál sería la mejor manera
de comunicarnos entre nosotros mismos. Tener, por supuesto, mucha paciencia para no caer en desesperación con respecto a nosotros mismos o a las demás personas. Y continuar insistiendo una y otra vez con nosotros mismos y ayudando a las personas que nos rodean también a mantenerse firmes, a mantenerse fuertes en la fe y en la confianza en el Señor. Si nosotros nos toca vivir algo así y logramos hacer esto que yo les estoy comentando, van a poder percatarse de cómo esto es totalmente una realidad, de cómo es totalmente cierto, de cómo el Señor nos recompensa grandemente por tener fe en Él, por confiar, por realmente permitir que sea su voluntad la que se manifieste. Nosotros sabemos, nosotros conocemos de antemano que la voluntad de Dios es salud, es vida, es bienestar, son bendiciones. Sin dudarlo, nosotros tenemos que mantenernos fuertes, evitar caer en la duda, en la incertidumbre, en el miedo. Todo lo contrario, mantenernos en la esperanza, mantener una alegría en el corazón, esa alegría que nos da la certeza de estar siendo escuchados, de estar siendo acompañados, de estar siendo sostenidos y finalmente levantados por el Señor, por el Todopoderoso, por nuestro Creador y único Dador. Es así pues como lo ideal es iniciar este trabajo para mantenernos en esta conciencia, mantenernos en la conciencia de un Dios todopoderoso, de un Dios único, de un Dios vivo, de un Dios actual, de un Dios que nos ama, de un Dios al cual podemos recurrir, de un Dios que está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Eso prácticamente es todo. Esto que acabo de decir, siento que efectivamente resume la manera en la que tendríamos que vivir, la manera en la que tendríamos que comportarnos, precisamente para recibir de Dios, precisamente para vivir en esa abundancia de Dios, en una abundancia en todos sentidos, una abundancia de salud, una abundancia de vida, una abundancia de bienestar, una abundancia en todos los sentidos, absolutamente en todos, porque el Señor es así. El Señor es amplio, el Señor es generoso. Absolutamente todo está en sus manos. Absolutamente todo le obedece. Todo se rinde ante Él. Absolutamente todo. No existe ningún poder por encima de Él. Él es el único
Todopoderoso. Nosotros, con fe, como lo dijo el Señor Jesucristo, si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, podrían decirle a este cerro, quítate y ve para allá. Podrían hacer grandes cosas. Y más, dijo el Señor Jesucristo, y más de las que me vieron hacer a mí. Entonces, familia de Dios, el punto de nuestra fe es pues muy importante, muy importante. Trabajemos, los invito a trabajar cada día en su fe, en mantenerla, en aumentarla. Podemos pedirle eso, podemos pedirle al Señor ayuda para mantenernos en nuestra fe, para no decaer, para no dudar, para que nuestra fe pueda ser más fuerte y cada vez más grande. Y puedo decir que ese es nuestro trabajo. En algún momento el Señor me dijo, ese es tu verdadero trabajo. No salir corriendo a la oficina para llegar a tiempo. Ese no. Tu verdadero trabajo es luchar contra todo aquello que está dentro de ti y que es no sano. Tu verdadero trabajo es luchar contra los miedos, contra las culpas, contra los resentimientos, porque eso no lo voy a hacer yo por ti. Eso te corresponde a ti hacerlo. Así como trabajar nuestra fe. El Señor nos ayuda. Si nosotros le pedimos ayuda, inmediatamente Él se manifiesta. Yo lo he vivido y ustedes, por supuesto que también pueden vivir, pueden experimentar esto que estoy diciendo. Y efectivamente entonces es eso. A nosotros nos corresponde hacer el trabajo de luchar contra todo aquello que es no sano, todo aquello que no es bueno, todo aquello que no nos ayuda, todo aquello que nos lastima, que nos perjudica. Nos corresponde a nosotros luchar contra todo eso. El Señor nos ayuda, pero la voluntad es nuestra. Así es, yo espero haber sido clara en esto último que acabo de comentar. Muy bien. Ok, sí, les decía, yo espero haber sido clara en estas últimas ideas que acabo de comentar. Son también realmente importantes. Yo creo que en este tema hay muchos puntos importantes y que en ocasiones pasamos por alto, en ocasiones no consideramos. Sin embargo, son aspectos a tomar en cuenta y a trabajar. Son aspectos que nos corresponde a nosotros ir trabajándolos para continuar nuestro camino hacia Dios, para continuar cerca de Él y Él con nosotros. Si nosotros
seguimos perseverando, definitivamente vamos a avanzar. Vamos a avanzar y vamos a ir viviendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir sintiendo su manifestación en nuestras vidas. Esto yo se los puedo decir de una manera clara, de una manera abierta, de una manera sincera. Es lo que me ha tocado vivir. Es lo que he podido conocer y saber acerca de nuestro Señor infinitamente bondadoso, poderoso y muy generoso, sumamente generoso. Así pues, hemos concluido nuestras 3 sesiones de este fin de semana. Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos al Señor durante esta semana que va a transcurrir y por supuesto yo espero contar con su presencia el próximo fin de semana, si el Señor tiene a bien y es su voluntad permitirnos nuevamente estar aquí, reunirnos, comentar, aprender un poco más. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a hacer nuestra oración. Familia de Dios, vamos a iniciar nuestra oración de esta tarde-noche para agradecer a nuestro Padre Celestial todas sus bendiciones. Agradecerle que estamos bien, que nos regala salud, que nos regala vida, nos regala bienestar. Ok, vamos pues a unirnos todos en este momento, en esta oración para llegar al Padre Celestial, para ir ante Él, para acercarnos a Él, para llegar ante Él, para llegar a su presencia. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, tu Hijo único, que mandaste al mundo y que lo enviaste con una misión que Él cumplió hasta lo último. Como Él dijo, todo está dicho y todo está hecho. Entonces, te damos gracias, Padre bondadoso. Te damos gracias por el amor tan grande que nos tienes a todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos reconoces como tus hijos, como tu familia. Te damos gracias por el amor tan grande del Señor Jesucristo hacia nosotros. Te damos gracias por la vida del Señor Jesucristo, por los milagros que el día de hoy sigue haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por toda la manifestación que implica el Señor Jesús, su sacrificio y su resurrección. A través de todo su ministerio nosotros somos salvos. Te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros somos seres imperfectos, llenos de equivocaciones y de defectos,
Aún así nos amas, aún así confías en nosotros, aún así esperas de nosotros, aún así estás con nosotros, aún así nos tienes mucha paciencia y aún así nos levantas una y otra vez. Te damos gracias por esta semana que ha transcurrido. Te damos gracias por nuestra salud, por nuestra vida, por la salud y la vida de nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un hogar, porque tenemos alimentos y porque tenemos todo aquello que necesitamos para nuestra vida terrenal. Te pedimos, Padre bondadoso, que nos ilumines, que nos guíes, que nos muestres el camino, que nos des la fortaleza que necesitamos para mantenernos en ese camino y para andar en ese camino, en tu camino de luz, en tu camino de bendición, en tu camino de amor, en tu camino de esperanza. Gracias, Padre bondadoso, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque te quedas con nosotros y nos permites estar también a tu lado. Y en tu nombre, Padre misericordioso, nos encomendamos para vivir esta semana que inicia, esta semana que iniciamos el día de mañana y también iniciamos un nuevo mes de este año. En ti esperamos, Padre bondadoso, nosotros, tus hijos, en ti esperamos humildemente bienestar, salud, vida y bienestar para todos y cada uno de nosotros y para nuestras familias. En tu nombre nos encomendamos. Y si nos permites, Padre, la próxima semana estamos aquí nuevamente para reunirnos en tu nombre, para hablar un poco acerca de ti, para aprender un poquito más, para fortalecernos en este camino, para no olvidarnos, para no quedarnos a un lado, para no separarnos, porque necesitamos de ti, te necesitamos, Padre bondadoso. Te pedimos, Señor, que tengas también piedad y misericordia de nosotros. Nos tengas paciencia, nos ilumines y nos guíes y nos muestres el camino a seguir. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos concedas la fuerza de espíritu que necesitamos para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, para hacer lo correcto y así permanecer en tu gracia y recibir tus bendiciones en abundancia. Gracias por escucharnos, Padre bondadoso. Gracias por recibirnos en tu presencia. Gracias, Señor, en tu nombre que así sea. Amén. Gracias, familia de Dios, por acompañarme una vez más en esta transmisión, en esta oración. Muñeca nos dice: bendecida semana, doctora y familia de Dios. Gracias, Muñeca. Igualmente para usted, Muñeca, y para todos y cada uno de los que hemos estado hoy aquí. Nos quedamos en presencia del Señor, el Señor con nosotros y nosotros con Él. Entonces nos retiramos a descansar y en la confianza que el Señor nos ha escuchado
que estamos con Él y Él con nosotros esta semana que inicia y que inicia también un nuevo mes de este año. Y en esa confianza, en esa esperanza, el Señor está con nosotros para fortalecernos, para iluminarnos, para guiarnos, para estar bien y estar en abundancia. Que así sea para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes. Que así sea. Amén.